¿Por qué el Centro de Confinamiento del Terrorismo Secot es considerado una de las prisiones más estrictas del mundo? ¿Quién es la figura principal en esta cárcel? Descubre la asombrosa historia de cómo un recluso llegó a convertirse en uno de los más respetados dentro del penal. Antes de continuar, no olvides interactuar con el botón de me gusta y suscribirte a nuestro contenido. Te aseguramos que nuestras historias te mantendrán intrigado. Activa también las notificaciones para que no te pierdas nada. El Secot, conocido como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, es una mega prisión construida durante la administración del presidente Nayib Bukele para alojar a los individuos considerados más peligrosos de las pandillas en El Salvador. En esta cárcel se encuentran recluidos miles de miembros vinculados a estructuras como la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 y otras agrupaciones delictivas. Estas personas viven bajo estrictas condiciones de aislamiento y monitoreo. Las condiciones de vida en el Secot son extremadamente austeras y limitadas. Según diversas fuentes, los internos permanecen en celdas de concreto sin colchones, sin acceso a espacios al aire libre, sin comunicación entre ellos y con un espacio promedio de apenas 0.6 metros cuadrados por persona. El recinto está rodeado por un muro de 11 metros de altura, reforzado con alambres electrificados, y posee un sistema de bloqueo total de señales de teléfonos móviles. El presidente Bukele declaró que este lugar sería el hogar permanente de los integrantes de las pandillas, quienes permanecerían allí durante décadas, sin capacidad de seguir afectando a la sociedad. Actualmente, el Secot alberga a más de 9.000 de los 68.500 capturados como parte de la política de combate directo contra las pandillas, iniciada el 27 de marzo de 2022. Perfil de los detenidos. Entre los aprehendidos se incluyen 1.201 líderes de alto rango, 922 pertenecientes a la Mara Salvatrucha y 279 del Barrio 18. El Secot, presentado como la prisión más grande de América, tiene capacidad para albergar hasta 40.000 internos, siendo exclusivo para aquellos considerados figuras clave dentro de las pandillas que ejercieron su control mediante el reclutamiento de jóvenes y el dominio territorial, generando años de temor y fragmentación en El Salvador. El gobierno ha afirmado que los reos del Secot nunca más tendrán contacto con el mundo exterior, ni verán la luz del sol, lo que refuerza la imagen del centro como un lugar hermético y severo. No obstante, diversas organizaciones han señalado que este régimen de excepción ha sido implementado de manera opaca, con reportes de arrestos arbitrarios, torturas y fallecimientos bajo custodia estatal. Condiciones en el Secot. La cárcel cuenta con torres de vigilancia, cercos electrificados y cámaras de monitoreo avanzado. Dentro de sus muros, los internos no tienen acceso a visitas, educación, trabajo, atención médica ni recreación. Sus celdas carecen de camas, ropa de cama, luz natural, agua potable o servicios básicos como duchas, jabón, papel higiénico y otros artículos esenciales. Los prisioneros solo salen de sus celdas 15 minutos al día para estar en un patio de cemento rodeado de alambres de púas y vigilado por francotiradores. El resto del tiempo permanecen encerrados, esposados, vigilados y sin ningún tipo de conexión con el exterior. Aunque este tema ya lo hemos mencionado, hoy te traigo más detalles sobre figuras destacadas en el mundo del crimen organizado en El Salvador. José Misael Cisneros Rodríguez, alias Medio Millón, es un individuo salvadoreño vinculado a actividades como el tráfico de sustancias ilegales, el blanqueo de capitales y el suministro de armamento a la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 en el departamento de Chalatenango. Según fuentes estadounidenses, también es miembro activo de esta organización y ha sido incluido en la conocida lista Clinton, lo que implica la congelación de sus bienes y la prohibición de realizar transacciones financieras con él. Su historial delictivo se remonta al año 2009, cuando la policía salvadoreña lo identificó como sospechoso de manejar grandes cargamentos de estupefacientes y de cambiar frecuentemente vehículos de lujo. Ese mismo año, fue señalado como el presunto responsable del ataque contra Santos Chávez Regalado, un hombre con quien había tenido problemas en los Estados Unidos, donde residió entre 2002 y 2009. Además, un testigo lo acusó de proveer armamento a la célula Fulton Loco Salvatruchos, una facción de la MS-13.
En 2010, la Fiscalía General de la República FGR lo procesó por 3 casos de homicidio, pero el Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador lo absolvió en 2015 por falta de pruebas. En 2013, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo declaró objetivo de persecución, equiparándolo al nivel de los líderes de la MS-13. En 2015, fue acusado nuevamente por la FGR, esta vez por lavado de dinero junto con 2 familiares, tras detectarse movimientos financieros sospechosos y la incautación de bienes de lujo. Sin embargo, en 2017, el Juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador desestimó los cargos. El 28 de abril de 2022, durante el régimen de excepción implementado desde marzo de ese año, Cisneros fue recapturado bajo cargos de asociación ilícita. Según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, $500,000 era uno de los principales colaboradores y financistas de la MS-13 en Chalatenango. Actualmente, su estado legal y paradero son desconocidos. Por otro lado, Marvin Adalí Quintanilla, alias El Pigua, es otro líder de la Mara Salvatrucha que utilizó una estrategia singular para pasar desapercibido. Se hacía pasar por pastor de una iglesia evangélica para ingresar a prisiones y comunicarse con otros pandilleros. Según la FGR, El Pigua era el cerebro financiero de la MS-13, encargado de gestionar los fondos provenientes de la extorsión, adquirir armamento y sustancias ilegales, y designar líderes regionales dentro de la estructura criminal. En julio de 2016, fue capturado durante la Operación Jaque, una acción dirigida a desmantelar las redes financieras y logísticas de la MS-13. Entre los bienes incautados a El Pigua y sus colaboradores figuraban restaurantes, moteles, establecimientos nocturnos, talleres mecánicos, concesionarias de autos usados y 25 unidades de transporte público. Fue acusado de múltiples delitos, incluyendo asociación ilícita, tráfico de armas y estupefacientes, extorsión y blanqueo de capitales. Sin embargo, su caso no fue procesado junto con otros 76 arrestados en la misma operación, sino que permaneció en etapa de instrucción con 17 pandilleros más. También se le imputó el delito de conspiración para cometer homicidio, y las autoridades aseguran que ordenó más de 300 actos violentos contra rivales, fuerzas del orden, fiscales, jueces y testigos. Actualmente, su situación judicial y su paradero son inciertos. Al igual que Cisneros, Quintanilla está incluido en la lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Finalmente, Carlos Ernesto Mójica Lechuga, alias El Viejo Lin, fue uno de los líderes históricos de la pandilla Barrio 18. Desde su celda en el penal de Cojutepeque, dirigía actividades como extorsiones, homicidios y distribución de sustancias ilegales en todo El Salvador. Su control sobre la organización era absoluto, y su nombre era sinónimo de terror. En 2008, fue condenado a 40 años de prisión por el brutal asesinato de su expareja, cuyo cuerpo fue desmembrado y dejado en diferentes puntos de San Salvador. En 2016, recibió otra condena de 20 años por ordenar extorsiones desde la cárcel. En 2018, se le vinculó con el sacerdote Antonio Rodríguez, conocido como Padre Toño, acusado de tráfico de influencias y de introducir objetos prohibidos a las cárceles. El Viejo Lin murió en 2020 por complicaciones de salud mientras estaba recluido en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Su vida estuvo marcada por la violencia, el control absoluto sobre su organización y un legado de miedo que dejó profundas cicatrices en El Salvador. Quizás lo que esperaba de su futuro era algo incierto, impredecible o improbable: escapar del encierro, recuperar su influencia, superar a sus enemigos, dominar el país, huir al extranjero, transformar su vida o simplemente morir en paz. Tal vez el Viejo Lin aún tenía sueños, esperanzas o metas que lo motivaban a seguir, o quizás ya había perdido la fe, la energía o el propósito, resignándose a su destino. Como contexto, la Mara 18 es una de las organizaciones más agresivas y temidas de Centroamérica. Sus orígenes se remontan a Los Ángeles, Estados Unidos, donde comenzó como una pandilla de calle. Con los años, su alcance y poder se expandieron, formando alianzas estratégicas y enfrentándose a enemigos históricos tanto en Estados Unidos como en Centroamérica. Relaciones de la Mara 18.
La Mara 18 hectáreas establecido vínculos con cárteles mexicanos como los de los Beltrán Leiva, Juárez y Tijuana para facilitar el tráfico de sustancias ilícitas y armas. También ha colaborado con otras organizaciones, como los norteños, la familia michoacana, la mafia mexicana y los Latin Kings, para enfrentar amenazas comunes y proteger sus intereses. Su principal rival es la Mara Salvatrucha, una disputa que se remonta a su origen en Los Ángeles. Ambas se enfrentan por el control de territorios, actividades ilícitas y reconocimiento criminal. Además, la Mara 18 tiene conflictos con grupos como los Sureños 13, los Zetas, los Negros, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, la mafia coreana de Avenus, Clantón 14 y AP 13. También es perseguida por cuerpos de seguridad y grupos paramilitares como la Sombra Negra. Por otro lado, el caso de Boris Alexander Verán, alias el Barney, destaca como uno de los más notorios dentro de la Mara Salvatrucha. Este líder, con influencia en la región oriental del país, era conocido por su brutalidad y su control absoluto sobre las operaciones de la pandilla. Se le atribuye la orden de más de 250 ejecuciones internas, eliminando a miembros considerados traidores, débiles o enemigos. Su poder era tal que gestionaba actividades como el tráfico de drogas, la extorsión, los encargos violentos y el blanqueo de dinero sin que su verdadera identidad fuera conocida por muchos. Sin embargo, su imperio comenzó a desmoronarse gracias a la cooperación entre la policía, la DEA y el FBI. El 26 de septiembre de 2009, en una operación encubierta, lo engañaron organizando un encuentro en una ferretería en el Puerto de la Libertad, donde supuestamente entregaría 6 kilogramos de una sustancia blanca a un comprador. Lo que no sabía era que el comprador era un agente encubierto y que el lugar estaba rodeado de fuerzas de seguridad. Cuando llegó al sitio, llevaba una gorra y gafas oscuras para ocultar su rostro. Al encontrarse con el supuesto comprador, le entregó una bolsa negra que contenía el producto. El agente verificó la sustancia y, al confirmar su autenticidad, dio la señal convenida. En ese momento, policías y militares irrumpieron, deteniendo a el Barney. Quedó paralizado, sin capacidad de reacción, y fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad a la espera de su juicio. Sin embargo, en 2015, un juez le otorgó medidas sustitutivas a pesar de los graves cargos en su contra. El Barney aprovechó esta oportunidad para escapar y desaparecer por completo. Desde entonces, no volvió a comparecer ante las autoridades ni a firmar ante el tribunal. Actualmente, se encuentra prófugo con una orden de captura internacional. Algunos afirman que se refugió en otro país, otros creen que cambió su identidad y apariencia, y hay quienes sugieren que aún opera desde las sombras, dirigiendo la Mara Salvatrucha desde un lugar desconocido. Lo cierto es que su paradero sigue siendo un enigma, alimentando rumores, teorías y temor entre quienes conocen su historia.